Sí. ¿Me están escuchando? Espero que sí. Pido disculpas por el retraso. No está saliendo. ¿No estoy saliendo? Sí, está saliendo. Les pido disculpas por el retraso. No hemos tenido tiempo de ensayar esto porque llegamos ayer a última hora con Adriana. Espero que estén pudiendo ver. El mensaje de hoy se llama Vivir mi Pascua. Y venía preparando este mensaje en el camino. Como ustedes saben, nosotros vivimos en Río Gallegos. Río Gallegos está abajo de todo, en el extremo sur de Argentina. Donde termina el triángulo de la América Latina, allí estamos nosotros viviendo hace 42 años. De modo que hemos tenido que viajar a Buenos Aires por un tema de salud de mi esposa, y lo hemos hecho por tierra con nuestro vehículo por un tema de seguridad, pero eso nos ha permitido viajar por 3 años, por tres días de ida, por 3 días de vuelta. Y he tenido tiempo de reflexionar mucho y quiero compartirte aquello que he podido reflexionar. Lo primero que tengo para decirte es que la naturaleza está en todo su esplendor. Hemos visto el mar golpeando contra la playa, como siempre. Hemos visto el cielo con sus nubes y el cielo despejado. He compartido en redes sociales algunas fotos que también tienen que ver con eso, pero el mar está como siempre. El regalo de Dios de la naturaleza sigue en todo su esplendor. No ha cambiado. El mensaje sigue siendo el mismo. Hemos visto animales como este ostrero en Chubut y hemos podido ver cómo compartían y vivían. Hemos visto guanacos, hemos visto cigüeñas, hemos visto ñandúes y uno puede ver que estos animales siguen estando relucientes, vivos, haciendo sus vidas normales como siempre. El mundo no ha cambiado en este tiempo. El mundo no ha cambiado en este tiempo. Hemos visto en la zona de Península de Valdés los lobos marinos y están allí como están siempre. En buena cantidad, creo que hasta en más cantidad que de costumbre, porque hay menos turismo. El hombre rompe el ecosistema de una forma menor. Y estaban allí los lobos marinos también en la zona de Península de Valdés. Y así podemos recorrer distintos momentos de Argentina. No hemos pasado por el glaciar Perito Moreno, pero está allí como está siempre, en Santa Cruz. Y también hemos pasado por el Valle de Río Negro y hemos visto los árboles con sus frutos. Dios sigue estando ahí. Dios sigue estando ahí. El hombre está tan enceguecido con sus problemáticas que se olvida de que tiene una manzana en su mano y puede disfrutar de ese inmenso regalo, de que puede mirar hacia los costados en una ruta y puede ver la naturaleza en todo su esplendor como ha estado siempre. Este es el primer mensaje que me dio Dios. El primer mensaje que me dio Dios para compartirte es decirte que Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. Nosotros sentimos que la situación del mundo está cambiando. Nosotros sentimos que hay un cambio de paradigma mundial. Sentimos que todo camina hacia una destrucción. Sin embargo, no es eso lo que pude ver. El mundo no ha cambiado. El mundo sigue siendo igual de hermoso como siempre. Los paisajes, los animales, los perritos que tenemos en casa que nos recibieron como siempre, llenos de gozo después de un tiempo de no vernos. Y podemos verlo
Yo quisiera que pudieras ver esta realidad de hoy con esos ojos con que Dios lo ve. Porque Él está diciéndote hoy, esta mañana, yo no cambié. Yo no cambié. El mundo no cambió. El mundo no está yendo hacia su destrucción. Yo no quiero acabar con el mundo. Paralelamente a eso, pude ver los diarios, pude ver a la gente en Buenos Aires y encontrarme con que 42 a 44% de los argentinos vive en la pobreza. Esto quiere decir que el dinero que puedan obtener como familia no les alcanza para una vida digna. Y hemos visto y hemos escuchado que los periodistas hablan de una pobreza estructural. Es decir, que algo que, aunque se le provea a la persona que hoy es pobre de lo suficiente para que no pasen hambre, va a pasar generaciones hasta que esa pobreza estructural pueda renovarse. Hemos visto, ayer estaba, cuando pasamos por el Comodoro Rivadavia, que está a 800 kilómetros al norte, el diario de Comodoro Rivadavia tenía en la tapa el titular en primera plana que decía 57,7% de los niños y adolescentes menores de 14 años es pobre en Argentina. ¿Vos podés tomar magnitud de lo que estoy diciendo? 57,7% de los niños y adolescentes menores de 14 años vive bajo el nivel de pobreza en nuestro país. Un 10,5% de los argentinos. Esto significa 4 millones de personas. Por ahí, si yo lo digo como cifra porcentual únicamente, no tomás magnitud de lo que estoy diciendo, pero 4 millones de personas viven en la pobreza extrema, en la indigencia. Y entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Ha cambiado Dios? ¿Ha cambiado el mundo en el que vivimos? ¿Ha dejado de ser bello el mundo en el que vivimos? ¿Han cambiado las plantas, los animales, la naturaleza, el agua? ¿Qué es lo que ha cambiado? Es el hombre el que avanza hacia su destrucción. Hemos visto enorme cantidad de homeless, mucho más personas que viven sin un techo que los que hemos visto antes en las grandes ciudades. Los hemos visto en las rutas haciendo estas casuchas de material como se pueda, de madera, de cartón, para poder sobrevivir como familia. ¿Es Dios el que ha cambiado? ¿Es Dios el que ha cambiado? ¿Es el mundo que avanza hacia su destrucción? Yo te pido otra vez, por segunda vez hoy, que compartas este mensaje, porque hay alguien que hoy necesita escuchar esto que estoy diciendo. No es el mundo que avanza hacia su destrucción, es el hombre el que avanza hacia su destrucción. Esto está, por supuesto, teñido de corrupción. Y entonces podemos ver jueces corruptos. Claro, probablemente me diga sí, pero también había jueces corruptos en la época de Habacuc, 700 años antes de Cristo, sí, seguro. Pero hoy duele más, porque tiene que ver con tu realidad y con la mía. Posiblemente vos estés esperando hoy que terminemos con el culto para participar de un almuerzo familiar y tengas todo lo necesario. Posiblemente alguien de tu familia esté haciendo un asadito de Pascuas hoy.
No sé cuál es tu realidad, pero lo cierto es que producto de que la justicia se dobla ante el poder del dinero, es que hay 4 millones de indigentes y hay 20 millones de pobres en Argentina. No quise poner nada que asocie a un determinado partido político, porque yo tengo 62 años y he visto pasar partidos, gobiernos de todos los colores políticos, de todos los colores políticos. Y yo sé que ese dinero que no llegó a la gente le ha impedido vivir dignamente. Yo sé que lo que estamos viviendo como sociedad mundial no tiene nada solamente que ver con Argentina. Lo que estamos viviendo como sociedad mundial no tiene nada que ver con Dios. Tiene que ver con el hombre que camina hacia su destrucción. Claro, esta es la realidad en la que yo venía reflexionando en este viaje. A partir de lo que he visto, nos conmovíamos con Adriana de ver esas costas patagónicas iguales de relucientes que siempre, el mar golpeando y haciendo esa espuma blanca en las costas. Nos conmovíamos con Adriana de ver las nubes en todo su esplendor, las tormentas. Nos conmovíamos con Adriana de ver los animales como siempre. Yo quiero decirte, querida amiga, querido amigo, que Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Ni siquiera está enojado. No le echemos la culpa a Dios del sufrimiento. No le echemos la culpa a Dios de la pandemia. No le echemos la culpa a Dios de este virus COVID-19 y todas las cosas que trae por delante. Porque aún sin ser un experto en medicina o en ciencia, y aún sin que vos lo seas también, sabés, igual que sé yo, que este virus no tiene nada que ver con Dios, sino con el hombre. Y que hay toda una maquinaria económica, política, social de nivel mundial que está armando las cosas para que encastren y podamos vivir una realidad que pretenden imponernos. Yo te pido disculpas si estoy dando un mensaje duro en una Pascua, pero yo me he preguntado y te pregunto a vos, ¿tenemos que celebrar la Pascua los cristianos? ¿Tenemos que celebrar la Pascua los cristianos? En todo caso, ¿qué Pascua vas a celebrar vos? ¿Qué Pascua voy a celebrar yo? ¿La Pascua de los huevitos de Pascua? Bueno, aquí en Argentina se hace imposible de comprar ya hasta un huevito de Pascua. Están carísimos. Pero ¿vas a vivir la Pascua del huevito de Pascua? ¿Vas a vivir la Pascua de no comer carne el Viernes Santo? ¿Vas a vivir la Pascua de cumplir con un ritual religioso? ¿Qué Pascua tenemos que vivir los cristianos? ¿Qué Pascua tenemos que vivir los cristianos en este tiempo, en este año 2021? De eso quisiera poder compartir una breve reflexión esta mañana, porque necesitamos vivir la Pascua como Cristo nos pide que la vivamos. Jesús vivió el Pesaj, la Pascua judía. Está llena de simbolismos. Allí hay una copa de vino y un pan sin levadura,
que era parte de la celebración. Allí estaba Jesús con sus discípulos participando de esa Pascua judía, el Pesaj. El Pesaj quiere decir en hebreo y también en griego, Pascua o Pesaj en hebreo, quiere decir paso, camino hacia la liberación, camino hacia algo distinto, camino hacia un cambio de paradigma, camino hacia dejar atrás lo que era para volver a comenzar una nueva vida. Jesús en su muerte vivió su propia Pascua. Él murió para dejar el viejo hombre y comenzar una nueva vida que compartió con todos nosotros. Él necesitaba pasar ese Pesaj. Él necesitaba convertirse en el Cordero de Dios. Él necesitaba vivir, buscar después en Éxodo 12, buscar después en Éxodo 6 al 8, el significado de la Pascua para el pueblo judío y cómo lo estaba viviendo Jesús. Cómo vivía Jesús esa Pascua. Cómo la vivían sus discípulos esa Pascua. Ciertamente, Jesús nos está pidiendo hoy que podamos reflexionar sobre esa Pascua. Que podamos reflexionar sobre que Él es el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Claro, Juan 1:29. Que podamos reflexionar sobre que su sangre derramada en la cruz constituye una señal del nuevo pacto. Que podamos reflexionar como el significado profundo de esa sangre vertida en la cruz y de cómo esa sangre nos ha traído la oportunidad de una remisión de pecados. Que podamos entender que a partir de la muerte y la resurrección de Cristo, no solamente de la muerte, no nos quedemos con el Jesús ensangrentado en la cruz, porque la cruz está vacía y la tumba está vacía. Gloria a Dios. La cruz está vacía y la tumba está vacía. No nos quedemos mirando la tumba, ni nos quedemos mirando al Jesús crucificado. Que entonces nos perdemos el sentido y el significado de la Pascua. Él está pidiéndonos que vivamos una Pascua, que también nosotros podamos vivir una Pascua. Pero entonces, Héctor, ¿qué es lo que tengo que festejar? ¿O cómo tengo que celebrarlo? ¿No celebro el Pesaj, la Pascua judía? ¿No celebro, como decía Flavia, la Pascua católica? ¿No celebro la Pascua secular de el asadito y el huevo de Pascua? Entonces, ¿qué es lo que tengo que celebrar? ¿Hay algo que tenga que celebrar? Porque también si me quedo, como decía Mariela, en ver las películas como La Pasión de Cristo y tantas otras, me voy a quedar con lo que pasó hace 2000 años, pero no termino de vivir lo que Dios me está pidiendo que viva como cristiano, como parte de la Iglesia de Jesucristo en este año 2021. No tiene únicamente que ver con, o solamente que ver con una cruz ensangrentada y una piedra removida, porque Jesús está vivo hoy, invitándonos hoy a vivir la Pascua al estilo 2021. Dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, que si no existe la resurrección de los muertos, entonces tampoco hay Cristo resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación es inútil, y lo mismo la fe.
nuestra fe es inútil, nuestra religión es inútil. Si no podemos vivir la Pascua, si no podemos protagonizar nuestra Pascua, si no podemos mirar al espejo a la persona que tenemos frente a nosotros y decirle, espero que puedas vivir tu Pascua, a la que está en el espejo, a la imagen de vos mismo. Entonces, la Pascua no tiene sentido, y la religión no tiene sentido, y nuestra fe es inútil, nuestra fe es vana. Eso es lo que dice Pablo. Si nos quedamos con la religiosidad, entonces nuestra fe es inútil. Si nos quedamos con las ceremonias, nuestra fe es inútil. Si nos quedamos con el ayuno del viernes, que no hay que comer carne, nuestra fe es inútil. No sirve ya religión. Dios está harto de religión. Está hastiado de religión. Está pidiéndonos que vivamos la Pascua de una forma distinta. Los discípulos estaban convencidos de lo que estaban viendo. Las escrituras se habían cumplido en el Cristo en forma meticulosamente exacta. Su predicación era cierta y lo podían verificar a través de todo el Antiguo Testamento. Como decía Mariela, 750 años antes de Cristo, Flavia, 750 años antes de Cristo, Isaías predijo exactamente lo que iba a pasar en esas últimas 12 horas en la muerte de Cristo y la resurrección. Pero también entendieron los discípulos, y te pido que puedas reflexionar vos sobre eso hoy, que los discípulos tenían muy claro que el Mesías volvería para consumar su reino. Y hay muchas iglesias que están proclamando, no, las señales son muy claras. Las señales son muy claras. El Mesías viene pronto, Jesús viene pronto. Ayer escuchamos una prédica, también en viaje con mi esposa, que me abrió los ojos a una realidad. Para que el Mesías vuelva, para que Jesús venga, no hace falta ver terremotos y volcanes en erupción. No hace falta ver el cielo, ¿cómo? Pandemia o el cielo oscurecido. No hace falta ver todo eso. Para que Jesús vuelva, nosotros como iglesia tenemos que asumir nuestro rol. Y nuestro rol, el tuyo y el mío, es vivir a Cristo de tal modo que podamos llevarlo hasta lo último de la tierra. Vivir a Cristo de tal modo que podamos llevarlo hasta lo último de la tierra. Hasta que eso no se dé, entonces Jesús no vuelve. Y no tiene únicamente que ver con llevarlo hasta una tribu del Tíbet que no conoce de Cristo. Tiene que ver con ver la necesidad de quien tengo cerca mío, la necesidad material, emocional y espiritual, y permitir que esa persona pueda cambiar la realidad en la que vive. Pensamos que no podemos cambiar la realidad del mundo. Pensamos que una persona sola no puede cambiar el mundo. Pensamos que es tan grande el caos que vive la humanidad que no hay forma de revertirlo. ¿Vos también pensás de ese modo? Si vos pensás de ese modo, entonces Jesús murió y resucitó de gusto, de balde. Si vos sentís que la realidad del mundo en el que vivís no puede cambiar, avanza inevitablemente hacia su destrucción, entonces
Jesús murió de balde. Entonces Jesús murió y resucitó de balde. Y si Jesús resucitó de balde, nuestra fe es una fe vacía, una fe religiosa, una fe que no edifica y que no sirve para nada. Yo quiero decirte que el mensaje de la cruz hoy, el mensaje de la resurrección hoy, el mensaje de la Pascua para este siglo XXI es vivir una renovación interior, vivir nuestra Pascua, vivir mi Pascua, para a partir de mi renovación interior poder cambiar el mundo en el que vivo. Poder vivir una muerte a todo lo que no es de Cristo en mi vida. En mi vida no estoy señalando a otra persona, estoy diciendo que eliminar, trabajar para cambiar todo aquello que no es de Cristo en mi vida. Y a partir de allí, vivir la experiencia de una renovación, de ser parte de una sociedad decadente, de ser parte de una sociedad que se cae a pedazos, a alguien que tiene la mirada en lo alto, alguien que enfoca su vida hacia lo alto. Jesús resucitó. La piedra fue corrida. Jesús está vivo. Pero eso implica vivir nuestra vida de fe como la vida de fe de una piedra corrida de un sepulcro. No ha impactado en el cristianismo. Han pasado 2000 años y nos quedamos con la historia de las mujeres que fueron el domingo a la madrugada y que encontraron la tumba vacía y los lienzos que cubrían su cuerpo y los ángeles que aparecen. Y Jesús que le dice a María Magdalena, no me toques porque todavía no he ido al Padre. Y nos quedamos con toda esa historia. Pero no estamos viviendo la piedra corrida del sepulcro en nuestras vidas. Y entonces tu Pascua y mi Pascua son tan inútiles como un huevito de Pascua o una rosca de Pascua. Si no podés vivir la piedra corrida del sepulcro, entonces tu Pascua y mi Pascua es tan inútil como cualquier práctica religiosa o secular asociada con la Pascua. No se trata de tradiciones religiosas, no se trata de huevos de Pascuas. Vivamos una Pascua interior. Vivamos un cambio, un paso, un salto de una vida a otra. Vivamos como aquel que siente que puede cambiar el mundo. A partir de un cambio interior. Hoy se cumple, creo que 50 y pico de años, del asesinato de Martin Luther King. Un hombre que cambió el mundo. Y podríamos poner un montón de ejemplos, por supuesto, de personas que desde sentir que lo pueden hacer, hablaron de la posibilidad de que un mundo de utopía pueda convertirse en realidad. Nos vamos a seguir enganchando con las historias. Nos vamos a seguir enganchando con... saco el screen. Nos vamos enganchando con lo que nos venden los noticieros. Nos vamos a seguir enganchando con lo que quieren vendernos como realidad. Vamos a seguir pensando que la Pascua es una tradición únicamente.
Es más, vamos a seguir pensando que la Pascua es el camino de las últimas 12 horas de Cristo hacia la cruz. Eso pasó hace 2000 años. Hace 2000 años que Cristo resucitó. Hace 2000 años que Cristo camina conmigo y con vos todo el tiempo hasta el fin. Hace 2000 años que Dios nos está tratando de mostrar que tenemos que vivir una Pascua, un paso, un salto, una renovación, un cambio de vida distinto. Porque a partir de nuestro cambio de vida, a partir de mi Pascua y la tuya, a partir de allí vamos a poder cambiar el mundo. Podés cambiar el mundo. Podés cambiar el mundo. Cuando Jesús en Lucas 4 se presenta en el inicio de su ministerio ante la sinagoga de Nazaret, su pueblo, ese muchachito lee Isaías 61. Y el texto lo conocemos porque habla del ministerio de Jesús. El Señor está sobre mí, me ha traído para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos sean liberados. Claro, pero después dice algo más. Después nos compromete a vos y a mí. Porque después dice, versículo 3, a todos los que se lamentan de Israel, esto es, a todos los que se lamentan de mi iglesia, les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que han plantado para su propia gloria. ¿Y qué tarea tenemos para hacer, vos y yo? ¿Qué significa tu Pascua y la mía en este tiempo, en este 4 de abril del 2021? ¿Qué significa tu Pascua y la mía? ¿Seguir esperando que aparezcan las trompetas en el cielo y que Jesús venga? ¿Vamos a seguir paralizando nuestras vidas esperando que en algún momento venga Jesús? No se trata de eso. No entendiste nada si pensás así. Dice que tenemos una tarea por delante. Versículo 4. Reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades de hace mucho tiempo. Las resucitarán, aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Los extranjeros serán sus siervos y alimentarán a los rebaños de ustedes. Nosotros, vos y yo, tenemos que entender que tenemos la tarea de reparar las ruinas antiguas, nuestras, y a partir de nuestra sanidad, de los que tenemos a nuestro alrededor. La necesidad de reparar las ruinas antiguas. La necesidad de relevantar ciudades desiertas por generaciones. Ciertamente la sociedad vive en un caos. La sociedad humana vive en un caos. Y esto no tiene nada que ver con Dios. Pero vos y yo necesitamos vivir nuestra Pascua. Dejar de señalar con el dedo los errores que cometen los demás. Vivir nuestra Pascua, para que a partir de vivir mi Pascua pueda ser un agente de cambio del mundo en el que vivo. ¿Crees que es así, Roberto, Celina? ¿Crees que es así, Margarita? ¿Crees que es así, Mariela? ¿Crees que es así, Julio? ¿Crees que es así, Flavia? Yo te desafío a que puedas vivir una Pascua, un salto, un cambio de paradigma, un cambio de vida, un nuevo renacer, un nacer de
nuevo, un empezar otra vez. Si te animás a ser de aquellos que cambian el mundo, entonces empezá por tu interior. Y no digamos felices Pascuas como se dice secularmente. Mirá a los ojos a quien tengas que hablarle hoy y decirle feliz Pascua, que puedas vivir una Pascua, un cambio, algo que cambie tu realidad para siempre.